que están en las cárceles también han venido de una familia. Y entonces algo tuvo que haber fallado, ¿no? Entonces ese es un poco el asunto de entender la razón de ser de la familia, porque ahí es donde tiene que apuntarse el mirar. Qué bueno, por ejemplo, si es una familia católica y de verdad lo vive. Yo también soy un convencido, yo soy católico cristiano y creo que también digo eso. Qué bueno que nosotros aprendamos a criar bien los hijos, etcétera. Pero yo miro al lado y digo, no, pues toda la familia no está así. Tienen problemas económicos, sociales, de enfrentamientos políticos, o sea, tienes toda una diversidad. Entonces, ¿cómo engranar esto, no? ¿Cómo resolver? O sea, sí es importante, pero tienes un montón de cosas. Lo importante, por eso lo he puesto, dice, tener familia es un tema de necesidad personal, porque es así, ahí te sientes realizado. Por eso que hay gente que al revés, puedes tener familia y ni siquiera te saludan ni te miran, ¿no? Hay de todo. Y tenemos casos terribles, o peor, de enfrentamientos diarios. Entonces no funciona. En lugar de ser un lugar donde uno pueda encontrar el soporte, lo que encuentras es todo lo contrario. Bueno, dejemos eso, pasemos. Ya, ahí hay algunas cositas. Estos son principios que están allí en la Constitución y donde ustedes pueden encontrar y que genera problemas. Por eso le he puesto colisiones. Por eso que en la siguiente diapositiva hay algunos casos en que el tribunal ha tenido que entrar. Por ejemplo, derecho a fundar una familia, está por ahí, derechos sexuales y reproductivos, igualdad y no discriminación, derecho a la identidad, la afiliación y verdad biológica, el proyecto de vida, principio de autonomía de la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad. Ahí está inclusive la mención de los artículos. Pásalo porque ahora lo vamos a ver cómo funciona esto y la problemática que hay. El primero lo vimos, ¿se acuerdan la última vez? Eso de derecho a fundar familia. ¿Qué familia? Aquí está el caso que hemos venido conversando. Reinaldo Scholz versus el Centro Naval del Perú, donde el hijastro también tenía derechos. Y como ya el tribunal le dijo, sí, no puedes discriminar, tiene derechos, yo lo que ahí me preguntaba era si esa menor también tenía derechos alimentarios, y le he dicho a ustedes en voz alta. Y creo que si alguien plantea una demanda, definitivamente, con lo que ya les he dicho, principio de humanidad, principio de solidaridad, ni vuelta que dar, ¿eh? Es un tema de pensión, de alimentos. Porque si se separa el que ha sido la cabeza de la familia, entonces alguien tiene que responder. Más aún, aquí no hay que excluirlo porque primero es el papá, no. Nosotros, si bien es cierto, tenemos en alimentos una prioridad, pero también esa prioridad se resquebraja cuando el que debería asumirlo no está en condición. Y sigue el otro, porque no puede haber que esa persona se quede sin comer. Entonces, ahí hay un tema que está planteado como la razón de ser de la familia y su fundación. El tema sexual y derechos reproductivos. El señor Nieves contra Renier. Es el último que vimos, ¿se acuerdan ustedes? De la pareja del señor, presenta su nombre, Nieves Reyes, y la señora Ballesteros, que fueron, él era una pareja, pues un matrimonio, casados, no podían tener hijos, inventaron, recurrieron, hicieron todo lo que sea, las comadronas, van hasta tomar sus brebajes y no sé qué cosa. Bueno, todo eso hay, porque eso es lo que dice la demanda. Finalmente nada, no fue posible. Ante eso se pusieron de acuerdo. Busquemos más un vientre. Y se fueron a esta persona, la señora era casada, Lázaro y la señora no me acuerdo cómo se llamaba, eran dos, y hicieron el acuerdo, con la finalidad de que pudiera allí, el señor, fueron lógicamente a un laboratorio, el señor Nieves dio el espermatozoide y el óvulo dio la otra señora, o sea, la otra sí era la mamá, la de vientre alquiler era la mamá, pero había quedado de que ese niño apenas nazca, fueron dos, lo tenían que entregar a la pareja inicial. Y entonces, cuando dio a luz, lo entregaron a los nuevos papás, el señor Nieves y la señora Ballesteros, y empezó un problema, porque ustedes verán que lo habían inscrito con el nombre del señor Nieves, porque era el papá, la otra señora era casada, y entonces ahí tenías todo el problema en la norma que dice que para poder inscribir o reconocer un hijo previamente tiene que haberlo negado el otro y de obtener una sentencia favorable. Terrible. Pero finalmente lo inscribieron
Aparecieron como si fueran de vientre alquiler la señora y el señor Nieves. Pero ya había entregado los niños a la señora Ballesteros y al señor Nieves. Y ahí tenía problemas, porque cada vez que caminaba los chicos tenían un DNI con el nombre de otra mamá. Cuando tenían que llevar a la posta le decían, no, usted no es la mamá. Eso es la mamá. Entonces ahí había todo. Empezaron un proceso con la finalidad de que RENIEC los inscriba, se haga una rectificación de la partida de nacimiento. Ellos buscaron por el lado más sensible que se rectifique. Y entonces, esa rectificación no fue posible. Por eso se fueron al amparo. Inclusive ahí RENIEC también se defendió un montón, ¿no? Inclusive dedujo falta de legitimidad, porque la presunta mamá, por llamarlo así, no era nadie, ni madre biológica. ¿Y esto qué es? Ya lo tiene, lo está criando, pero ¿qué cosa es? Y entonces tienes tú un tema ahí en discusión. Finalmente, el Tribunal Constitucional da razón a ellos y que dice que se inscriban así. A partir de ahí se reafirma que el tema de la verdad biológica es parte de la realidad de un ser humano, es parte. Por eso es que sentencias de este tipo, y hay un montón, cada rato. Yo tengo como 6, 7 sentencias, ya pero son las más sobresalientes, que empiezan ya a hablar del tema de lo que se llama la identidad dinámica. Y ese es el concepto que ahora se está introduciendo. Frente a la identidad biológica. La identidad biológica es importante, pero tiene que ver con el aspecto genético, ¿no? Pero eso no es suficiente. Y yo me acordaba, digo, pero esto no es de ahora. Años atrás yo recuerdo que decían, yo soy de Cajamarca, y ahí la gente decía, madre no es la que engendra, sino la que cría. Y de ahí me empecé a dar cuenta y digo, sí, pues, acá tienes un tema. Porque lógico, debería ser la madre biológica, pero acá las condiciones en que se generó, otra. Y acá por primera vez en esta sentencia, por eso también lean, estoy recomendándoles traerlo más. Pero ya les dije al inicio, yo lo que estoy tratando en esto es un poco meternos en el tema de familia. Yo sé que algunos están cerca o lejanos de su curso de Derecho de Familia en la universidad, pero la intención es actualizar, porque estas son sentencias actuales de lo que están vivenciando, y no se queden allí, por favor. Y vean si lo jalen las sentencias y vean lo interesante, porque acá se hizo una interpretación curiosa, mejor quito la palabra curiosa, interesante, ¿no?, del artículo 7 de la Ley General de Salud. Porque la Ley General de Salud sí permite que haya lo que se llama, de alguna manera, el tratamiento, pero homólogo. Es decir, la pareja puede ir a un laboratorio, eso es válido, es una norma, y para poder concebir, ¿no? Pero ahí entiende que solamente es que la propia madre, los que han ido al laboratorio, sean los que den los elementos en el óvulo, y consecuentemente, bueno, lo implanten, lo instalen en la mamá, en la que ha dado, en este caso el óvulo. Hasta ahí se queda, ¿ya? Pero no dice nada sobre el tema de la procreación heteróloga. Y este es un tema de una procreación heteróloga, porque está el espermatozoide del uno, el óvulo del otro, y que no forman parte de esa familia. Y acá se decanta entonces el Tribunal Constitucional de analizar. ¿Y qué dijo? Señor, la Constitución dice que solamente aquello que está prohibido es lo que está establecido literalmente en la norma. Ese es el principio. Uno no puede ser aquello que esté prohibido, pero al revés. Si algo no está prohibido, pues tienes toda una amplitud para ir evaluándolo, la posibilidad de que realmente se pueda gestar. Consecuentemente, el artículo 7 de la Ley General de Salud no habla de que esté prohibido el tema de la procreación heteróloga. Consecuentemente, claro, algunos le han hecho la interpretación y dicen, entonces, si no lo dice, pues también no se puede tampoco, porque no está legislado. No. Ustedes han visto, en cuanto a la aplicación de la norma, tenemos un principio que lo recoge hasta el Código Civil cuando dice, las normas restrictivas se aplican de manera literal o precisa. ¿No es cierto? No se puede. Y penal es peor, ¿ah? La norma tiene que estar. No hay imputación objetiva, dicen los penalistas. Eso implica, no puedo hacer analogía para aplicar por un caso parecido. No, no puede. Y en civil, está limitado.
Entonces, las normas restrictivas se aplican así. Literal, pero esta no es una norma restrictiva. Simplemente ha dicho, es faculto esto, pero entonces el tribunal ha dicho, ¿sabe qué, señores? Esto no está prohibido. Y se decanta nuevamente por decir lo de la identidad dinámica. Y entonces, ahora se ha definido esto de la identidad biológica, que tiene que ver solamente con una realidad genética, biológica. Pero también hay otra identidad, que es la identidad dinámica, que implica ¿qué cosa? Que implica las vivencias, que implica los sentimientos. Y que finalmente esto es mayor a lo de acá. Qué bueno que las dos concuerden. Excelente. El problema es cuando se genera este enfrentamiento, ¿no? Pero ya está, o sea, se abrió un poco el... Bueno, luego el tema de identidad es terrible. Esta sentencia, también la 4305-2012, caso Melina Lantarón, se llama, contra el juzgado de familia y Manfred Hernández. Melina demanda reconocimiento de paternidad al señor Manfred. ¿Pero qué había pasado? Su hijita, de la cual nació, falleció al día siguiente. Nació un 22, se murió el 23. Entonces tuvo que enterrarla, hacer sus gastos, ponerle en un mausoleo. Pero lo más curioso, lo que ella estaba queriendo es que se lo reconozca a la niña, porque esa niña había vivido. Y tenía que aparecer algunos derechos. Entonces, esto de acá es terrible, ¿ah? Verlo, porque acá se generó todo un problema, una discusión que lo mataron por la forma. Porque cuando se fue a pedir el reconocimiento de la parte demandada, Manfred deduce una excepción de falta de legitimidad. ¿Quién eres tú para demandarme? A ver si se entiende esto. Lo que pasa es que la norma dice que la representación de los hijos lo ejercen los padres, en este caso la mamá. Y la representación acaba ¿cuándo? Por norma, acá la mayoría de la justicia civil y familia. Acaba con la muerte, artículo 61, ¿no? Con la muerte, que es el fin de la vida. Entonces se acabó. Pero entonces acá viene un problema. Ella quiere demandar por reconocimiento, pero ¿quién es ella? Porque la calidad de madre acabó el día de ayer que se murió. Bueno, el 21. Nació y se murió. Y ahora que lo está demandando, ya no tiene por legitimidad. ¿Qué quiere que dijo el juez? Tiene razón. Señor Manfred, no tiene legitimidad. Archívese. Fundada la excepción y archívese. La señora no le quedó otra cosa y se fue a un proceso de amparo, usted lo ve. Pero acá a veces es interesante que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar de fondo. Porque acá hay varios temas que están allí metidos. Un primer tema, el tema de qué derecho le corresponde a esa niña, que estuvo un día de nacida. Nosotros tenemos la norma, recuerdo nuevamente el artículo 1 del Código Civil, dice, la vida empieza por la concepción. Es bonito, es un poema. El concebido es sujeto de derecho para todo aquello que le favorezca, ¿no? Los derechos patrimoniales se generan a partir del nacimiento o están supeditados a quien nazca vivo. Entonces, si no nace, estás hablando de una persona que no nació, no es sujeto de derecho, pero acá nació. Y entonces, si nació, sujeto de derecho, y tiene derechos patrimoniales, imagínate tú, ¿eh? Va a tener que tener algunos derechos. La señora lo que estaba pidiendo es que le paguen algo por todos los gastos que había tenido, e inclusive de repente, si yo diría, hasta sus gastos de embarazo, de parto, que está regulado para los hijos extramatrimoniales, ¿no? Entonces, era importante que eso se reconozca. Entonces, acá había un tema. Desgraciadamente, el Tribunal Constitucional no apoyó. Acá dice, es interesante, digo apoyar en el sentido de hacer un análisis de fondo, porque ¿a dónde va a recurrir? Claro, al final lo que le dijo, ¿sabes qué? Lo que tú estás pidiendo un reconocimiento es imposible. Se reconoce
¿no? Se pide el reconocimiento para una persona que necesite ese derecho al reconocimiento. ¿Para qué lo va a reconocer? Es una fallecida. Ya dejó de ser sujeto de derecho. En todo caso, murió en el momento, o perdón, terminó en el momento en que murió. Porque antes sí lo era. Así que como que le inclinó, lean ustedes, a decirle, ¿sabes qué? Ándate a otro proceso. Ándate a un proceso de indemnización o lo que quieras, pero no es este proceso. Pero es interesante, ¿no? Porque, ¿lo entendieron ustedes el tema? Está implicado varios estos aspectos que tienen que ver con esto, ¿ah? Bueno, y el tema de la verdad biológica. Ya, vamos a pasar porque si no nos vamos a quedar. Sigue. Ahí, esto sí lo mencioné al inicio, el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional con la famosa píldora del día siguiente, que empezó a hacer todo un análisis desde cuándo había vida, para justo enlazar también con el tema anterior, ¿no? La vida empieza con la concepción y se acabó, y eso es todo, y así nosotros es un sujeto de derecho, y a partir de ahí, bueno, en todo caso es una probabilidad de sujeto de derecho, pero esto hay que defenderlo, porque si es, dice, le acaecen para aquellos derechos que le correspondan, muy bien, el derecho a la vida es uno sello, hay que tratar de defenderlo. Pero aquí, ¿qué pasó? Porque lo que pasa es que el Ministerio de Salud empezó a difundir esta pastillita que se llama Levonorgestrel. Esta pastilla, más conocida como la anticonceptiva oral de emergencia, AOE, si lo van a encontrar por esos iniciales, o simplemente pastilla del día siguiente, así decimos, ¿no? Eso es más consumible, ¿no? Ahora, así lo entiende la gente, la pastilla del día siguiente. Esa pastilla del día siguiente lo difundía el Estado gratuitamente para los sectores más pobres, porque ustedes entenderán que los sectores más álgidos, en donde se genera más reproducción, tienen más hijos y de manera sin planificar, es en estos sectores. Te van a los pueblos jóvenes, tienen 6, 7 hijos, escalerita, como dicen. Y entonces era una necesidad. Ahora, si tú le dices, vaya, compre su pastilla, sí, pues, pero ¿cuánto está esa pastilla? No quiero acá decir, de preguntar, pero cuesta, pues, cuesta, ¿no? Entonces, consecuentemente de eso, ¿cómo va a permitirse? Tenía que ser el Estado. Por eso que el Estado venía difundiendo, ¿ya? Y frente a eso, una asociación, una ONG, Acción de Lucha contra la Corrupción, todavía se llamó, interpuso una demanda contra el Ministerio de Salud de amparo con la finalidad de que se detenga. Y ahí se le tomó un análisis. Ganaron por 5 votos, ¿ah? 5 contra 2. Ahí también tienen ustedes una sentencia larga, que son como 70 páginas, donde van a ver, pero también lean las dos, que son los votos divergentes, ¿ah? Porque ahí se hace un análisis de esto, y bueno, el fondo de todo esto es lo que dicen los 5, es que como hay duda, porque traen todas las informaciones de Médicos en Acción, Médicos Cristianos, un montón de amigos Curry, ¿no? Con la finalidad de que intervengan y se analice, ¿no? Lo que han hecho ellos como investigaciones. ¿Qué dijeron? Que no se podía saber si realmente esta pastilla era abortiva o no. Pero en realidad lo que la pastilla decía era de que lo único que hacía era trabajar sobre el tema del moco, donde se desplazaba el espermatozoide para llegar al óvulo. Entonces lo hacía más espeso, y consecuencia de eso no podía avanzar. Entonces no se producía el momento de la ovulación, o la ovodonación, que se llama. Bueno, entonces frente a eso, pero lo que sí decía era que generaba riesgos en cuanto a la ampliación del, ¿cómo se llama ahí en el útero? Hemiodétero, creo que se llama una parte del útero. Ahí eso lo expandía. Consecuentemente sí había un efecto negativo. Consecuentemente eso dijeron, no, acá nos decantamos por el tema de que como hay un riesgo, entonces como riesgo no va, ¿ya? Entonces finalmente declararon fundada. Pero ¿saben qué sucedió? Finalmente dijeron una cosa: mientras que no se determine con nuevas pruebas biológicas que realmente no hay una afectación, esto se mantendrá. Y paralizaron la distribución. Pero esto se hizo contra un sentido de igualdad. Y eso lo dicen los dos votos. ¿Por qué? Porque si lo vendían, si ellos tanto defienden la vida, pues lo venden libremente,
en el sector privado. O sea, el que tiene dinero puede ir a consumir. Y el Estado sí estaba limitado y no podía hacerlo. O sea, la gente más pobre estaba desprotegida. Por eso es que yo quería ahí agregarles, esto salió reciéncito, 2017, una sentencia de Lima, la 30.541, todavía está en primera instancia, porque esta es una medida cautelar, seguida por una señora, Violeta Cristina, contra el Ministerio de Salud, una medida cautelar con la finalidad de que se distribuya. ¿Ya? Entonces, esta es una medida innovativa, que cambie lo que ha venido dándose, y le han dado la medida cautelar, bajo el argumento de que ahora hay nuevas investigaciones y se ha determinado que no afecta en nada al útero, y que no es una pastilla abortiva y consecuentemente le están dando. No sé qué hora va a decir el Tribunal Constitucional, ¿eh? Porque de repente se queda, todavía no hay primera sentencia, esto recién se está, pero me pareció interesante, porque lo encontré y dije, qué bien. Y lo peor del caso, aquí sí hay un problema. Le ha corregido la plana a un precedente vinculante, porque de allá es precedente vinculante. Y han dicho, oye, ¿sabes qué? Los precedentes no se pueden corregir, ¿ya? Ustedes cómo lo han santificado, ¿no? Artículo 7, título preliminar del Código Procesal Constitucional. Los precedentes vinculantes no pueden, los únicos que pueden cambiar son ellos. Ellos saben overruling, los jueces no. Pero entonces acá tienes un tema, que lo que hemos visto hace poco, están interpretando la Constitución, los jueces también pueden hacer. Sí, va a ser una lucha, ¿eh? Técnicamente hay un tema. Muy bien, vamos a descansar porque eso nos han pedido, ¿ya?